sí, de Cartago. Y en información deportiva, todo listo para que la selección nacional juegue contra su similar de Guatemala a las 8 de la noche. En una hora, más información. Noticias cada hora en Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme informarle que vamos a comenzar hablando sobre la Unión Europea, porque allá quien fuera el antiguo líder o quien es el ex jefe del Banco Central Europeo y quien fuera primer ministro de Italia, Mario Draghi, estaba causando mucha expectativa con un reporte que él estaba produciendo sobre el futuro económico de la Unión Europea. Y bueno, finalmente Mario Draghi ya liberó este reporte que estaba preparando y en él ha propuesto una serie de políticas para hacer de la Unión Europea mucho más competitiva. Primero que nada, Draghi está proponiendo por una ley de crédito común entre la Unión Europea, así como un plan conjunto para la descarbonización y una política comercial más agresiva para reducir la dependencia de este bloque de Estados Unidos y de China. El reporte de Mario Draghi también propone medidas para incrementar el sector tecnológico, como por ejemplo el hacerlo mucho más amigable para los investigadores, para que ellos puedan, por ejemplo, comercializar sus ideas. Una de las cosas que más me llama la atención a mí de este reporte, sobre este reporte, o sobre la nota sobre este reporte de Mario Draghi, es efectivamente el tomar medidas comerciales más pues agresivas, es lo que dice el reporte que yo estoy leyendo, para reducir la dependencia del bloque europeo, de China y de Estados Unidos. Y el punto que yo quiero hacer con ustedes aquí es que efectivamente, aunque libre comercio y la globalización son muy deseables, totalmente, pero la realidad es que una región tan poblada y tan rica como es la Unión Europea no tendría necesidad de estar dependiendo de manera muy importante de regiones al otro lado del planeta como son China y como son Estados Unidos. Sería lo deseable, pero
el problema viene, como está sucediendo ahora, que China está teniendo problemas sobre todo en este caso es China que está teniendo problemas y que está haciendo sufrir tanto, en este caso Alemania. Pero Alemania, siendo la economía más grande de la Unión Europea, pues con ella se lleva a toda la Unión Europea. Entonces, la realidad de las cosas es que la Unión Europea debería ser suficiente para sostenerse a sí misma y en sí misma. Tiene el mercado, tiene los números, tiene un amplio mercado con decenas de millones de habitantes y todos con alto poder adquisitivo. Entonces, en teoría, esto sería un buen tema para hablarlo con alguien que realmente sepa, porque no es exactamente que yo sea experto en este asunto, pero sí le puedo decir, creo yo, que sí, efectivamente, la Unión Europea tiene la cantidad de gente con el suficiente tipo de ingreso disponible como para poder ser sustento de la capacidad instalada de cada uno de los países de la Unión Europea. Eso es lo que me parece a mí, pero eso sería un buen punto para tocar con un experto más adelante. Por cierto, que estábamos hablando de Alemania, hay que decir que esta extenderá los controles extraordinarios en todas sus fronteras como un esfuerzo de ir eh, atacando el problema de la inmigración ilegal. Estas restricciones, a ver, recuerde que Alemania, como toda la Unión Europea, tiene básicamente fronteras libres con sus vecinos. Libres, libres. O sea, todo el mundo puede cruzar de un país a otro sin ningún tipo de revisión. Últimamente, Alemania estaba teniendo restricciones al libre ingreso de otros países que serían de la Unión Europea o más bien propiamente dicho de la zona del Schengen, que tiene eh, o que no se necesitan visas para pasar entre estos países, que son básicamente todos los países de la Unión Europea, eh, con excepción de algunos cuantos, pero en general en la Unión Europea usted pasa de un país a otro sin problema, por tierra, ¿sí? Y, y bueno, Alemania venía imponiendo algunas restricciones al libre tránsito en sus fronteras con Austria desde el 2015 y con la República Checa, Polonia y Suiza desde el año pasado. Y pues ahora va a tener más restricciones, incluso con este asunto del descontrol, porque eso es lo que hay, un descontrol de la inmigración ilegal, especialmente que viene particularmente desde el sur. Bueno, y por cierto que la Unión Europea dijo que tiene información creíble de que Irán está proveyendo a Rusia de misiles balísticos para que use en contra de objetivos dentro de Ucrania. La Unión Europea dijo que si se confirman estas entregas de Irán hacia Rusia, entonces la Unión Europea impondrá más sanciones en contra de Irán. Ya Irán había estado enviando a Rusia drones y munición, así como artillería, la cual Rusia ha estado usando recientemente de manera escalada en sus ataques a la infraestructura de Ucrania. La Suprema Corte de la India dijo y ordenó regresar a sus labores a todos los doctores que están en huelga a más tardar para este martes en la noche y así evitar lo que llamó como una acción adversa. Los doctores en aquel país han estado protestando por una mejor seguridad en el trabajo, mejores condiciones de seguridad en el trabajo después de la violación y asesinato de una doctora que estaba entrenándose en Kolkata, la capital de Bengala de Occidente. Esto fue desde el mes pasado y desde entonces están las protestas masivas en aquella región.
Un abogado que representa al Estado aseguró que al menos 23 pacientes han perecido como resultado de la falta de personal trabajando en el sistema de salud de la India. La productora gigante de baterías eléctricas para automóviles sueca Northvolt anunció que reducirá puestos de trabajo como parte de una reestructuración mucho más amplia. Esta empresa productora reducirá sus operaciones en sus sistemas de almacenaje de baterías o en su división de sistemas de almacenaje de baterías. Como usted sabe, y aquí se lo hemos informado, son varios las productoras de automóviles que han estado reduciendo sus objetivos de producción de vehículos eléctricos, recientemente incluyendo Volvo y Toyota, Toyota siendo la productora de automóviles más grande del mundo. Y todo esto lo han estado haciendo como parte de un ajuste por una mucho menor demanda de la que se anticipaba por vehículos eléctricos, y de la poca demanda que existe, casi todos están yendo hacia China, a los rivales chinos. Así es que tiene usted eso. Bien, vámonos a México, donde la Cámara de Senadores de este país comenzó este lunes a considerar, si es que se puede llamar considerar, la muy importante decisión que se va a tomar esta semana sobre si aprobar, que se va a aprobar, una reforma constitucional para cambiar el sistema judicial de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que está en su último mes de su presidencia, quiere reemplazar el sistema actual de exámenes profesionales para elegir, vaya, no elegir. El actual sistema, estamos hablando de los jueces federales, electorales e incluso de la Corte Suprema de Justicia, los cuales son puestos en sus posiciones por méritos, por capacidad, exclusivamente por méritos y capacidad. Y un sistema de aprobación por parte de sus compañeros, quienes determinan al final, en una votación, si tienen la capacidad necesaria para ser juez en el puesto que se le va a poner. Muy como se hace en prácticamente todo el mundo. Pero al final se trata de un asunto de capacidad y de meritocracia. Meritocracia en base a la capacidad y al conocimiento. Por tanto, viene el mérito. Bueno, López Obrador quiere cambiar esto para que sea ahora un sistema de elección popular, literalmente. Esta iniciativa de ley ya fue aprobada por la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, la semana pasada. Efectivamente, como cualquier país de América Latina, como cualquier país en vías de desarrollo, pero específicamente cualquier país de América Latina, el sistema judicial de México necesita reformarse definitivamente. Eso está fuera de toda discusión. Sin embargo, en esta reforma que está proponiendo el presidente López Obrador, tanto académicos como diplomáticos, como grupos de negocios, tanto mexicanos como extranjeros, han repetidamente y al unísono advertido que un sistema en el cual se eligen popularmente a los jueces aumentará precisamente la influencia del partido dominante, o vamos a decirlo de otra manera, va a aumentar la influencia sobre el sistema de justicia de quien domine, de quien domine. Si está dominando un partido en el país,
ellos aumentarán la influencia sobre las campañas electorales de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Parece bastante obvio. Si un grupo criminal, o los criminales, si la delincuencia organizada tiene influencia sobre algún partido político, ese partido político es dominante, entonces ahí viene la influencia desde arriba, a través del partido político, hacia el sistema de justicia. Recuerde usted, ¿cuál es el mal? ¿Cuál es la pata floja, vamos a decirlo así, de un político de elección popular? ¿Cuál es la pata floja de un político de elección popular? ¿Cuál es el problema intrínseco de un político de elección popular? Intrínseco. Que tiene un interés creado de estar pensando y trabajando para su reelección o la reelección que a él le convenga, es decir, la de su partido, la de su grupo. Es el problema incluso yo diría hasta de la democracia. Bueno, esa es la falencia, la gran falencia que tiene un sistema de elección popular, incluyendo la democracia. Que, yéndonos a un asunto mucho más profundo, explica en gran parte por qué el sistema político en nuestros países nos ha estado fallando tanto. Porque los políticos tienen el interés creado, de estar pensando en su propia reelección, en caso de que haya reelección, o en la de su partido, por razones obvias. Por razones obvias. Y bueno, imagínese usted poniendo eso en los jueces. Actualmente, un juez que está ahí por su capacidad y que su trabajo es interpretar las leyes, típicamente, no tiene otro interés más que el hacer aplicar la ley de acuerdo a la interpretación que él tiene con su experiencia de la ley. Y a menos de que sea un juez corrupto, no tiene ninguna influencia exterior. Si usted pone ahí un juez que es elegido popularmente, ya tiene una influencia exterior, que es quien lo puso ahí. En el actual sistema, el juez se debe al resto de los jueces. En el nuevo sistema, el juez se debe a quien lo puso con su voto. Dígame usted si ese juez no tiene un interés creado de entrada. Ese es el problema que tiene el sistema de México. Ahora, ¿por qué lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Él dice que es porque que el sistema judicial, es decir, que todos los jueces, que son miles, decenas de miles, incluyendo los de la Suprema Corte de Justicia, están corrompidos, es lo que él dice. ¿Por qué están corrompidos? Fíjese, esto así es, ¿eh? No le estoy dando una opinión. Esto así es, ¿ok? ¿Por qué López Obrador asegura que los jueces y por tanto el sistema judicial de México está corrompido por grupos de poder? Porque jueces, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, le rechazaron, le bloquearon, le negaron iniciativas que estaba presentando a lo largo de su presidencia el presidente. ¿Por qué se le rechazaron? Pues porque no cumplían derecho, no estaban apegadas a derecho, punto. Pues no estaban apegadas a derecho, incluyendo algunas que la propia Corte Suprema de Justicia le rechazó porque no estaba pegado a la Constitución. Y entonces, cosa que sucede en todos los países del mundo. Pregúntele usted a Joe Biden y a Donald Trump, pregúnteles. Ellos presentan una iniciativa, el sistema de justicia o el legislativo se lo rechaza.
En el caso de México era el sistema judicial, porque el legislativo, bueno, era el sistema judicial. ¿Por qué? Bueno, porque si tú estás presentando algo que no se apega a la ley, pues no te lo puedo aceptar. Ve, muévelo, transfórmalo, remuévelo, ajustalo a que se ajuste a la ley, ponlo a que se ajuste a la ley y ya te lo paso, si no, no. Ah, no, pero para López Obrador no existe el error de origen, no existe lo que yo estoy presentando te está mal, no, eso no existe. Si tú me lo rechazas, no es como él lo dijo, es que él lo dijo. Las palabras exactas en uno de estos temas, ¿eh? En uno de estos temas, justamente las palabras exactas de López Obrador fue, y que no me vengan con que la ley es la ley. Eso fue lo que dijo. Esta es una frase literal de López Obrador. A este respecto que estamos hablando. Cuando él iba a presentar una iniciativa, etcétera, y que él preveía que se le iban a rechazar, él dijo, y que no me vengan con que la ley es la ley. Pues sí, pues por eso te la rechazan, porque la ley es la ley. Pues justamente, no, para él no, no, tú no me la rechazas porque la ley es la ley, tú me lo estás rechazando porque eres corrupto. Y por más que le demostraron y pues, que todo estaba pegado a derecho, ah, no, 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 es porque eres corrupto. No es que eres legalista, no es que eres experto en ley, no, es que eres corrupto. Y entonces, por eso es que está haciendo este sistema donde ahora los jueces tomarán, como le acabo de explicar, decisiones apegadas a la popularidad, que es lo más popular, y si hay alguien que sabe qué es popular o no, es justamente Andrés Manuel López Obrador. Y si hay alguien que sabe mover olas populares, es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí viene todo este asunto. Ahí viene todo este asunto. Es la mejor manera que él ideó para evitar que en lo sucesivo el sistema de justicia le bloquee cualquier cosa que el presidente quiera hacer. Y el presidente ya no va a ser él porque él ya se va a finales de este mes. Pero quien queda es prácticamente una socia, una asociada de López Obrador, Claudia Sheinbaum. Porque López Obrador se va y deja de ser presidente, pero deja establecido un sistema muy como el PRI era un sistema. Usted no se acuerda, pero cuando el PRI estaba en el poder, hasta los finales del siglo pasado, se hablaba del sistema. Es parte del sistema, es el sistema. Bueno, eso es lo que López Obrador está dejando, está creando. Dejó creado, va a dejar creado un sistema. Él se va, pero deja un sistema. Y él es parte del sistema. Claudia es parte del sistema. El Poder Judicial es parte del sistema. Así es que ahí lo tiene usted. Hay otro problema muy importante, y esto lo vamos a estar hablando más adelante también. Todos estos grupos que critican, estos grupos académicos, tanto extranjeros como domésticos, han estado advirtiendo que esta reforma amenaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde sus orígenes, que es el Tratado del Libre Comercio que tiene Estados Unidos que tiene México con Estados Unidos y con Canadá. ¿Por qué? Fíjese, esto es muy importante. Nuestro analista tan recurrido y recurrente, eh, a Antonio Carranza, perdóname que se me fue el nombre por un momento, Antonio Carranza, él escribió al respecto y tiene absolutamente toda la razón.
Cuando México en los 80s originalmente, ¿verdad? Pero después en los 90s, cuando México empezó a tratar de entrar en un tratado de libre comercio con México, con Estados Unidos y con Canadá, lo primero que le dijeron a Estados Unidos y Canadá es, si tú quieres un tratado de libre comercio, tienes que tener organismos e instituciones que garanticen las inversiones, los activos, los capitales que nosotros, Estados Unidos y Canadá, vamos a ir a invertir a México. Porque yo no puedo depender de que tú como gobierno autoritario me digas precisamente, sí, yo te los garantizo porque yo soy el PRI, yo soy un gobierno autoritario. No, yo no puedo depender de eso. Yo no, a lo mejor tus empresarios sí, qué bueno, pero mis empresarios no, no pueden ellos depender de la palabra autoritaria de un político latinoamericano que diga, no, hombre, no te preocupes, o sea, como lo hacemos en Latinoamérica, usted sabe lo que yo le hablo. Pues eso no vuela en Estados Unidos y en Canadá. Entonces Estados Unidos y Canadá le dijeron a México, no, créame, créame, organismos independientes y autónomos de supervisión que supervisen a tu gobierno y a tus instituciones y todo, y que me puedan a mí dar calificaciones y cuentas sobre cómo van las inversiones y todo eso, y entonces entramos en un tratado de libre comercio contigo, como si estuviéramos entrando a un tratado de libre comercio con cualquier otro país desarrollado. Y México lo hizo. México lo hizo. Fue el periodo de transformación de México que creó todos estos sistemas, etcétera, que son precisamente los sistemas que está deshaciendo López Obrador. De ahí es de donde viene las opiniones de que esta reforma al sistema de justicia precisamente contraviene al espíritu mismo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El propio embajador de Estados Unidos en México así lo dijo. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, rapidísimamente, hay que decir que para los Apple maníacos, ¿usted es Apple maníaco? Bueno, pues así como yo no soy Apple maníaco, pero sí soy Apple. Todos mis aparatos son Apple, simplemente pues ya más costumbre que cualquier otra cosa. No soy Apple maníaco porque resulta que Apple acaba de presentar su iPhone 16. Entonces, la noticia que aquí le tengo yo es que a partir de ya, si usted tiene un iPhone 15 y olvídese para abajo, ya es viejo. Punto, es viejo. Que eso es lo que hace Apple, ¿va? Porque lo que hace Apple es que cuando uno se compra su último iPhone, muy orgulloso de él, viene a Apple a decirle en la cara, no, que ya es viejo porque ya tengo uno nuevo. Porque resulta que Apple acaba de presentar uno nuevo. Yo tengo yo creo que ¿qué es? Yo creo que este es 12. Imagínese usted, yo estoy feliz con mi último modelo de iPhone y es 12, ya van en el 16. Bueno, pues resulta que Apple reveló la última línea de última moda de alarido, de última moda de iPhones, AirPods y de relojes. Y el iPhone 16 incluye el muy esperado nuevas presentaciones de inteligencia artificial en el que se incluye un botón físico. Usted se acuerda que casi no tienen botones los iPhones, pero ahora le pusieron un botón para controlar todo lo que es la cámara. Así es que eso está bien. Los informes hablan las reseñas hablan de que todos estos nuevos aparatos de la Apple vienen pues totalmente llenos de novedades de inteligencia artificial. Se viene una Siri mucho mejor preparada y más inteligente, ahora con inteligencia artificial. La Siri, esta asistente digital de Apple, ¿sí? Eh, y bueno, hablan de que la pantalla del nuevo iPhone viene fluorescente, con colores vivos, y por supuesto que todo esto lo está haciendo Apple para tratar de generar que usted y yo
los que somos Apple, usuarios de Apple, tiremos nuestro ahora viejo teléfono y lo compremos con un iPhone 16 nuevo, ¿no? Y esto es importante para Apple porque resulta que la mitad de las ventas de Apple vienen de los iPhones. O la mitad de ingresos por ventas de Apple vienen por los iPhones, ¿sí? Y las ventas de iPhones han estado desacelerándose en los años recientes con la competencia intensificándose y los mercados pues más saturados, ¿sí? Sin embargo, la percepción de los inversionistas de que Apple se ha convertido en una acción de inteligencia artificial le ha dado un reciente impulso a las acciones de la empresa. Desde que anunció que venía el nuevo iPhone con inteligencia artificial, y esto fue en junio, las acciones de Apple aumentaron o explotaron un 14%, cuando el mercado en general, es decir, el índice Standard & Poor's 500 ha subido un 3%, ¿sí? Y bueno, habiendo dicho eso, hay que decir que de acuerdo a una reciente encuesta, dice que los nuevos teléfonos de iPhone rara vez convencen a los usuarios de iPhone de cambiar su teléfono inmediatamente por uno nuevo o por este nuevo. Eso es lo que dice esta encuesta, ¿sí? Pero pues por supuesto que eso no le quita la intención a Apple de hacerle sentir que usted tiene ya un teléfono que no sirve absolutamente para nada, ¿sí? Y hablando de la competencia, hay que decir que según cifras que se liberaron este lunes, señalan que más de 3 millones de personas ya preordenaron el último teléfono inteligente de Huawei de la China, que es un aparato que se dobla en 3, que se llama Mate XT o Mate XT, ¿sí? Y todavía no lo enseñan, ¿eh? Apenas lo van a enseñar en el evento de lanzamiento de mañana martes. Apenas lo van a enseñar y ya tiene 3 millones de preórdenes. El de Huawei de China. Ah, es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con más. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero, que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres.
Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, este fin de semana fue tumultuoso en Venezuela, producto de las elecciones presidenciales del mes pasado. Este fin de semana, como usted sabe, seguramente todo terminó con la salida de Edmundo González, quien fuera el candidato a la presidencia, quien hay consenso en que ganó las elecciones y que Nicolás Maduro se las robó. Él se refugió o se escondió en Caracas y finalmente salió para ser refugiado en España. Eso fue el domingo. El sábado, Venezuela le quitó a Brasil la capacidad de representar los intereses diplomáticos de Argentina, puesto que dentro de la residencia del embajador de Argentina estaba un grupo de opositores que habían estado ahí para refugiarse del régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, eso es lo que se estuvo presentando durante este fin de semana. Vamos a tratar de hacer sentido todo esto y para eso está con nosotros y le agradezco mucho desde Caracas. Alonso Moleiro, él es periodista, colega periodista, escritor y es corresponsal del diario El País de España, basado en Caracas él. Gracias, Alonso, por estar con nosotros. Hola Alberto, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, pero yo saludo a tu audiencia. Alonso, déjame te lo pregunto de esta manera. Desde afuera, todo esto que estamos viendo pareciera claramente como un intento claro, burdo, tiránico de el régimen de Nicolás Maduro de deshacerse de la oposición. Así se ve desde afuera. ¿Le puedes poner mayor explicación desde dentro? Bueno, claro, por supuesto, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro pues ha perdido las elecciones. En la campaña electoral que se concretó este año, que además no tuvo casi incidentes, fue particularmente asimétrica. Maduro contó con el control pues, de todos los recursos que quiso, de toda la presencia mediática, el candidato opositor, electo a última hora, un personaje desconocido hasta el momento de su aparición, pero bueno, presentado por María Corina Machado, no pudo dirigirse siquiera al país con mensajes, marketing político, eslogans, programas de opinión, para nada. Muy al contrario, a pesar de la asimetría que estoy describiendo, que fue realmente increíble, pudiéramos decir que fue pues con las reglas del propio gobierno. La verdad es que Edmundo González tuvo una victoria muy clara que el gobierno de Maduro no ha querido reconocer con este opaco procedimiento en el cual pues, el CNE no realizó las auditorías necesarias, no se produjeron pues, el despliegue el desglose de votos por regiones, y se aludió a la existencia de una especie de hackeo para entonces darle las constancias al TSJ, un procedimiento muy opaco. La verdad es que en este momento, Alberto, bueno, la represión ha sido muy fuerte. Edmundo González Urrutia estuvo sometido a presiones muy grandes, familiares, y terminó, pues, creo yo, en un asedio que lo tuvo primero en la Embajada de Holanda, y finalmente creo que el gobierno de España, quiero decir, el gobierno de España, a través de José Luis Rodríguez Zapatero, de acuerdo a la información que uno maneja, pues abrió las opciones para abrirle salida. González Urrutia tenía exigencias familiares y de verdad la propia hija de él describe como infernal la situación vivida una vez que se concreta la victoria electoral, porque las autoridades venezolanas, controladas todas por el chavismo, todas miembros del partido de gobierno, lo acusaban a él de ser los instigadores del desorden, de los disturbios que hubo cuando la población no quiso emitir ese resultado, poco explicado, poco opaco, nada convincente, tan distinto a lo que uno respira en la calle, que Maduro le ha querido imponer al país. Al salir la gente a protestar, el gobierno ha reprimido de una manera que ha tomado de sorpresa a todo el mundo. El gobierno, claro, que en estos años, Alberto, ha tenido un giro autoritario muy evidente. Hace mucho que este gobierno dejó de ser una democracia, este marco estatal, este Estado chavista, que es un Estado revolucionario, no es un Estado constitucional, pero ya esto último, pues, nos coloca en una zona desconcertante, no vista,
Y pues bueno, tengo que decir que González Urrutia sale, emite un comunicado a posteriori que ha sido juzgado como un poco frío, no muy comprometido con lo que viene, ha puesto a mucha gente a hacerse conjeturas. Lo cierto es que, bueno, la verdadera líder de esta historia es María Corina Machado, quien hoy le salió al paso un poco al desánimo ciudadano y ha declarado que el proceso va a seguir y que González Urrutia va a hacer la gestión desde fuera y ella va a mantener desde dentro la conducción de este proceso que, insiste María Corina Machado, está vivo, no está estancado, está en desarrollo. Esa es un poco la apreciación inicial, aunque claro que la situación es muy, muy complicada. Y Alonso, María Corina Machado, ¿está en Venezuela en este momento? Sí, María Corina Machado está en Venezuela en una situación también de semiclandestinidad, clandestinidad. Yo creo que la estrategia del gobierno ha consistido un poco en asediar a González Urrutia, que es un político que en realidad no era un político, pues era un señor un poco de su casa, un académico que ya era un diplomático, que ya estaba retirado, que trabajaba mucho en el campo de la escritura, de la academia, de la asesoría, que probablemente ni él ni su familia estaban preparados para un asedio de esta magnitud que María Corina Machado, pues, con el cual tiene tiempo lidiando. Pero yo creo que entonces se dedicaron fue como a presionarlo y para sacarlo del país y presentar eso como una especie de victoria. Aquí hay que decir que la población, la mayoría de la población claramente, pues lo que quiere es un cambio político, hay alguna resignación ya en la sociedad, en las personas. Uno se conoce gente, Alberto, que te dice, bueno, ¿para qué me voy a ir si ya me fui, no me fue bien? Prefieren quedarse y ver cómo lo intentan acá de alguna manera, pero bueno, la verdad es que el gobierno de Maduro, aunque impopular, porque sí que lo es, tiene el control de la situación, pues no ha podido la oposición evitar que una cosa como esta pase, pues que un presidente electo con una ventaja de ese tamaño no haya podido, digamos, retener, ser atendido por el Estado, respetado en su fuero, o sea, haya tenido que salir de Venezuela al mes de la elección, por supuesto que es una señal, bueno, que indica que la oposición no tiene acceso a las entrañas del Estado venezolano, pues no tiene cómo hacer valer sus pretensiones, sus inquietudes, pues sus estrategias, su parecer. La mayoría que ha concretado, esa es la gravedad del problema. Claro. Desde el exterior, siempre, bueno, no siempre, desde el exterior, desde que pasó este fraude electoral, desde que Nicolás Maduro salió con lo que francamente yo sabía que iba a salir, pero ese es otro punto. Pero ya ha habido un consenso, esto es lo que el punto verdadero, que ya ha habido un consenso de que Nicolás Maduro no hay manera en que, queda claro, va a salir si no es que literalmente el ejército se le voltee, las Fuerzas Armadas se le voltean, o dicho de otra manera, mientras que Nicolás Maduro permanezca con el apoyo de las Fuerzas Armadas, él se queda. Pregunta, ahí en Caracas, todo parece indicar que las Fuerzas Armadas están completamente con el régimen de Maduro todavía. Bueno, sí, yo creo que eso es lo que tiene Maduro. ¿Qué le queda a Maduro? Bueno, Maduro ha invertido en su control del ejército y en la imposición de una doctrina militar revolucionaria diferente a la constitucional, que atiende, o sea, que desoye claramente unos mandatos expresos de la Constitución Nacional, como que las Fuerzas Armadas son un cuerpo apolítico y no deliberante, y la vuelve un actor político atendiendo otras inquietudes y otras directrices. Y ahí, pues creo yo, el gobierno ha creado un aparato de inteligencia increíblemente eficaz y ha aumentado mucho también, hay que decirlo, el pie de fuerza policial. La Policía Nacional Bolivariana es un cuerpo que ha crecido, se creó una universidad de la seguridad que tiene un espacio y unas dimensiones. Entonces, bueno, en ambos espacios seguramente se comenta mucho, que ellos contentos. De hecho, María Corina reivindica que ella ganó en la votación, digamos, de las Fuerzas Armadas, pues que los militares votaron, que ellos lo saben, por el cambio, pero el control que tiene Maduro de la situación es, digamos, inobjetable hasta este momento. Maduro no se ve ni cómodo, ni rozagante, ni sonreído, más bien al contrario, se le ve bastante demacrado y molesto, irritable, con un humor cambiante. Yo me imagino que tiene que estar asediado y lleno de problemas después de lo que concretó, pues que hay que tener mucho, bueno, en Venezuela diríamos mucho guáramo, pues mucho apresto, muchos riñones para decir, bueno, nada, la cosa va a ser así, pues, si la gané, que no le gusta, entonces sales y empiezas a reprimir.
Entonces, bueno, de ese contexto, pues ahora, eh, eh, ¿qué queda? Pues una población que había de manera muy radical y fervorosa protestado el resultado. La represión posterior inhibió mucho a la gente. Hay una cotidianidad, pues con una suma de normalidad. El gobierno de Maduro ha, digamos, replegado la presencia policial. Pero, Alberto, lo que la población ha querido evitar, el fin de esta elección era ese, evitar una situación de ese tipo, que nadie esté inventando nada que nos lleve a un costo de salida alto, una salida por la fuerza. Maduro ya, un mes antes de la elección, no había encuesta que no documentara pues, su caída, su irremediable pues, desventaja frente a González Urrutia. Llegó a decir: aquí viene un baño de sangre, si no la revolución va a tener que ser por las malas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que María Corina tiene una estrategia. Yo tengo que decir que he ido a 2 ruedas de prensa de ella vía electrónica, en las cuales la veo pues bastante en la jugada y de ninguna manera off o derrotada, sino muy al contrario, pues al frente de una operación política compleja. Y además, conociéndola, me parece que va a intentar ejecutarla, pero ella no quiere decir en qué consiste. Mantiene una renuencia natural a tocar estos temas que son todos muy delicados, muy peligrosos a tocar. Pero bueno, hay que decir, porque además está a la vista, que el escenario militar es un escenario que Maduro ahorita controla. Pues lo que sucediera después sería sorpresa para todo el mundo. Nadie está esperando aquí nada. No hay rumores, pues, es decir, ahora, claro, esta es una situación que tiene mucho rato, Alberto, políticamente como de cambio, pues revolucionaria en términos democráticos. La gente de verdad quiere dejar atrás al chavismo como experiencia hace mucho tiempo ya. Esa mayoría que hace unos 8 o 9 años era clara, pero quizás ya ahora es verdaderamente consensual, que es muy grande, es una desesperación total la que existe por dejar atrás esto sin costos, sin que pese tanto, sin que haya... Y Maduro se está negando. Entonces, bueno, el proceso también es inestable porque María Corina tiene con ella un país que quiere el cambio. Pues, y ahí nos quedamos en pronóstico reservado. Claro. Por último, este asunto con la embajada de Brasil y de Argentina, etcétera, ¿cuál fue el fin de los opositores que estaban refugiados en la residencia del embajador en Argentina? Y si esto significa que hay un rompimiento entre el régimen de Maduro y el gobierno de Ignacio Lula da Silva, el cual antes era tremendamente aliado de Hugo Chávez. No creo que lleguen a la ruptura. El gobierno de Venezuela había declarado que dejaba sin efecto la cesión al de Brasil y montó un cerco brutal con sus cuerpos de inteligencia y de seguridad, que también en parte en este marco son bastantes y mucho más eficaces que antes. Pero hoy he escuchado, he estado conversando con periodistas, colegas de la fuente, mucha gente interpreta que era una presión alterna también para obligar a González Urrutia a terminar de decidir lo que tenía que decidir. González Urrutia hizo varios planteamientos de liberación de presos políticos y no le fueron concedidos. Cuando González Urrutia sale, la presión a la embajada baja, pero sigue siendo una situación bastante incierta la que ellos tienen ahí, porque yo creo que el gobierno de Milei, bueno, está hablando muy duro y está yendo a pedir también a la Corte Penal y también Lula ha dicho cosas. Entonces, claro, Maduro está un poco evidenciando hasta dónde estaría dispuesto a llegar. Yo no creo que Maduro vaya a romper con Lula, al contrario, creo que es más, creo que están molestos. Maduro está molesto. Daniel Ortega habló muy mal de Lula en un encuentro acá en Caracas, a distancia, que pasaron por televisión y Maduro estaba escuchando y se sentía bastante de acuerdo, pero claro, Maduro puede que necesite, y ahí hay unos vínculos, y Brasil es necesario, y se está quedando muy aislado, un gobierno que había recuperado. Hay que decir algo, Maduro había logrado recuperar algunas posiciones a nivel internacional, luego del fin de la era de Guaidó como un intento para restaurar la democracia. Parte del mundo del campo democrático, del campo internacional, quiso como que, bueno,
allá está Venezuela, tiene el petróleo, es necesario. Maduro hizo una apertura, ablandó bastante acá las cosas en 2022. Yo siempre digo que el chavismo es un cuerpo dúctil, una especie de ameba, dentro tiene un corazón letal y muy duro, venenoso, pero afuera tiene un marco más plástico y muta, de pronto imita los modales democráticos auténticos. Y en el 2022 esto estaba de una tranquilidad después de tanta tormenta económica, pero ahora que digamos, se han visto en minoría, después que María Corina Machado se convirtió en el auténtico fenómeno político que es en este momento, después de la elección primaria, Alberto, la convocatoria de esta elección fue asombrosa, fue un milagro de autogestión, de disciplina ciudadana, todo el mundo hizo sus cosas sin necesidad ni siquiera de presencia, casi sin promoción, y la gente fue a votar y fue un éxito. Bueno, el gobierno empezó a ver que, porque yo creo que el chavismo creyó en algún momento que podría derrotar a González Urrutia, o sea, que quedaba algo de la vieja maquinaria. María Corina siempre dice, lo hemos comprobado en algunos focus group, que los mecanismos tradicionales de apalancamiento de votos del chavismo están bastante rotos, y de organización social, comunal, o sea, están como desacreditados en la población. Cuando el chavismo vio que venían de verdad y que iba a perder, ahí, entonces, bueno, dijo, ya está, pues se acabó el juego, se acabó la mamadera de gallo, se acabó la democracia, esto es una revolución, y la alternabilidad es antidialéctica, y empezaron a hablar el lenguaje de la izquierda original, pues la izquierda radical clásica, que digamos, llega es para quedarse, que no tiene compromiso democrático. Pues, aquí se habla de muchos factores añadidos en torno a conveniencias, intereses y corrupción que seguramente existen, pero aquí también hay un sesgo bastante fanatizado y bastante ciego de la izquierda radical, muy claro, típico de la izquierda radical. Claro, por supuesto. Alonso Moleiro, sí, periodista venezolano radicado en Caracas y con mucha experiencia, y es corresponsal en Venezuela del diario El País de España. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Alonso. Encantado, Alberto, y completamente a la orden para una próxima ocasión. Gracias, seguramente estaremos hablando más próximamente. Saludos. Y bueno, siendo lunes, vamos a cerrar la emisión hablando de bienes raíces con el experto, nuestro experto en este tema, en esta materia, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy buenas tardes, saludos a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto estar hoy lunes nuevamente con ustedes. Y bien, Alberto, les quiero comentar el día de hoy sobre el tema de las playas en Costa Rica, que sigue aumentando impresionantemente, Alberto, tanto las compraventas como los alquileres. Vean, señores costarricenses, estamos en una época, en una temporada que no es tan alta, hablando de turismo, y sigue llegando los extranjeros a comprar propiedades en, sobre todo las playas del Pacífico Norte. Alberto, vieras que se está desarrollando un turismo premium de muy alto valor adquisitivo y está llegando lo que tradicionalmente llegaba a Costa Rica, que es el mercado norteamericano y canadiense, además de algunas personas de mercado latinoamericano, pero hoy en día está llegando mucho comprador del Medio Oriente. Así es que está llegando personas con altísimo poder adquisitivo y están comprando lotes de terreno, desarrollos inmobiliarios, apartamentos, terrenos cerca de la playa, y esto se está dando tanto en el Pacífico Norte, todas estas playas tan bonitas que hay por Guanacaste, como en el Pacífico Central, no se diga también en la península de Nicoya, Nosara, toda esa parte, Santa Teresa, que está a precios increíblemente altos ya, así como les digo en Punta Arenas, lo que es el Pacífico Central, e impresionante hoy en día el Pacífico Sur, que algo que normalmente estábamos acostumbrados a que llegaba tal vez ahí 1, 2, 5, 10 extranjeros al año y queriendo comprar ahí tierras. Bueno, pues ahora les quiero decir, estimados radioescuchas, que está sumamente dinámico todo ese mercado. Digamos, todo el Pacífico de Costa Rica tiene un movimiento cada vez más impresionante. Si volteamos hacia la zona del Caribe, y saludos para nuestros oyentes de Limón,
pues bueno, todas las playas también del Caribe Sur, por decirlo así, está llegando pero un mercado europeo totalmente. Cada vez más, sí, cada vez más. Pero el tema del Pacífico es impresionante, estimado Alberto. Interesante fenómeno, cómo el Caribe es más europeo que cualquier otra parte, ¿no? Cómo se mueven estas dinámicas en las bienes raíces. Correcto, toda esta zona de Puntubita, de Cahuita, de toda esa zona de playas tan bonitas que tiene la provincia de Limón, llega sobre todo compradores alemanes, italianos, franceses, holandeses. Toda esa zona de Europa llegan ese tipo de extranjeros a comprar, mientras que del lado del Pacífico, como les decía, está llegando los norteamericanos, los gente del Medio Oriente, como ya lo dije, y vieras qué fenómeno tan interesante, cada vez más personas latinoamericanas, mexicanos, peruanos, chilenos, no se diga venezolanos, están llegando a comprar muchas tierras ahí en Guanacaste. Muy interesante. Eugenio, ¿tu programa los sábados? Sí, Alberto, gracias. El programa de los sábados que tengo el honor de conducir por esta emisora 89.1 del FM, los sábados de 1 a 2 de la tarde. Es el programa Club Inmobiliario Radio, un programa donde analizamos y hablamos solamente de temas inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales. Cada semana con un invitado diferente y hablando de diferentes temas relacionados al medio. Así es que los invito a escucharnos, estimado Alberto, a ti y a todos tus radioescuchas, los sábados de 1 a 2, el programa Club Inmobiliario. Gracias, Eugenio. Entonces, hasta el próximo lunes. Claro que sí, Alberto. A ti y a todo tu auditorio les deseo que sigan teniendo una excelente semana. Gracias, muchas gracias. Y bueno, precisamente eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.